Continuamos con el desarrollo de este programa y nos complace recibir nuestro invitado del día de hoy, don Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, viene a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Saludos, líder, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, por la gracia de Dios, vamos muy bien. Bueno, así veo, así veo. Usted inició la semana caliente, ha escrito un artículo que lo que le hemos leído nos ha encantado y ha estremecido, ha impactado en nosotros, porque dice, si hablan, cae Danilo. ¿Cómo es eso? Amplíele al país y al mundo que le está viendo en este preciso momento. ¿Cómo es eso que si Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa hablan, se cae Danilo? ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? Ante todo, siempre agradecerte esta invitación. Efectivamente, en el día lunes, hoy, hemos escrito un artículo que publicamos todos los lunes en el periódico Diario Libre, una columna, en la cual el título que lleva precisamente es Si hablan, Danilo cae. Danilo cae. Y el artículo se refiere a lo que fue la decisión de poner en libertad a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón el pasado viernes al acostarse las palomas, en medio de toda la confusión de Irma. Un viernes siempre estas decisiones se toman así y efectivamente lo pusieron en libertad pensando que iba a pasar desapercibido, pero no ha sido así. La verdad es que Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón son las dos piezas clave o dos piezas claves del expediente de Odebrecht. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque Víctor Díaz Rúa es el ministro de Obras Públicas, por un lado, y el director de INAPA, por otro lado, que construyó más obras. Y durante su periodo se celebraron, en ambas funciones, las elecciones del 2006, del 2008, del 2010 y del 2012. Una parte importante de la financiación de esas elecciones congresuales y municipales, como la del 2006 y la del 2010, y las con elecciones nacionales presidenciales del 2008 para la reelección de Leonel Fernández y luego para la elección de Danilo Medina en el 2012, fueron financiadas con parte de las obras sobrevaluadas de Odebrecht. Y esto no solamente lo afirmo en función del rol de Víctor Díaz Rúa en el Ministerio de Obras Públicas, sino porque además sigue siendo el secretario de Finanzas del PLD. Partido de gobierno. Es decir, que es el partido de gobierno. Entonces, por eso vemos que ese grueso, durante los gobiernos de Leonel Fernández, de las 17 obras, se construyeron 12 obras, de entre las cuales, en una evaluación que se hizo a nivel de América Latina, de las 10 obras más sobrevaluadas de Odebrecht, 4 fueron de esas 12 que se construyeron en los dos gobiernos de Leonel Fernández y que presidía el Ministerio de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Wow. Ahora bien, ese es Víctor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces está el caso de Ángel Rondón. ¿Quién es Ángel Rondón? Yo le llamo el Pinto. Es el intermediario. El intermediario. Es la persona que hacía la labor de intermediación entre Odebrecht, entre los funcionarios, tanto los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas o de INAPA o de la CDE, como también hacía la intermediación para fines de los ministros de Hacienda, para fines de la financiación de esas obras, como también era la persona que hacía la intermediación frente a los legisladores para que fueran aprobados esos contratos. Por eso le llamaban el hombre del maletín. Entonces, jugaban papeles a esos tres niveles. Era cuando él hacía el acuerdo, tanto para asignar la obra, ya la adjudicación a Odebrecht por un presupuesto sobrevaluado, tanto cuando iba luego al Ministerio de Hacienda para que se aprobara
esa financiación, ese préstamo con el que se iba a financiar, como luego, cuando se dirigía al Congreso para que se aprobara el contrato de construcción como el contrato de financiación, en todos esos casos, en todos esos momentos, él entonces recibía en sus cuentas de sus sociedades y compañías offshore que tenía en esos paraísos fiscales, Odebrecht le depositaba en sus cuentas los montos de los sobornos, y entonces él luego era la persona que hacía la repartición. Es decir, que si alguien sabe quién recibió soborno, en qué monto lo recibió, con qué objeto lo recibió, se llama Ángel Rondón. Y si alguien sabe cómo se financiaron las campañas del 2006 hasta el 2012, tanto de Leonel Fernández como las congresuales y municipales, como la campaña del propio Danilo Medina en el 2012, es Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Por eso son las dos piezas clave en ese expediente. Agréguele ahí 800 millones para la reelección de Danilo. Entonces, esa es la otra parte, porque bien. Víctor, me estoy refiriendo nada más a la parte en la cual coinciden Ya, Víctor ambos. Díaz Rúa con Rondón. con Rondón. Okay. Entonces, por eso el artículo dice que si esos dos personajes, coautores de esos crímenes contra el patrimonio público, en sobornos y en sobrevaluaciones y en financiación ilícita de campañas electorales, que está evidentemente prohibido por la ley, si ellos hablan, Danilo cae. Danilo cae. Es más, digo algo más. Si esos dos personajes hablan y revelan lo que saben, la presidencia de Danilo dura lo que una cucaracha en un gallinero en este país. No juegue. Así como usted lo oye. Es decir, Porque, que si Víctor Díaz Rúa... por eso digo en mi artículo que el silencio de ellos dos vale oro. Vale oro. Y que mientras Danilo Medina sea presidente, ni habrá cárceles, ni habrá jueces para condenarle. Porque estarán blindados. Están blindados. Porque precisamente si algo caracteriza el caso Odebrecht en la República Dominicana es que se da donde uno de los principales implicados es el propio presidente de la República. Y el presidente de la República tiene a su merced al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Congreso. Entonces, en ese contexto, es uno de los directamente implicados los que a su vez maneja el órgano o los órganos encargados de investigar, de perseguir, de castigar y sancionar las infracciones. ¿Qué salida le queda al país entonces? ¿Lo tiene todo el amo y señor? Las salidas que le queda al país son de dos tipos. Vamos a ver. Nosotros tenemos por un lado que ejercer toda la presión necesaria para que las instituciones jueguen su papel, aunque sepamos que están bajo su control. Pero si no juegan su papel, por lo menos que paguen el precio político de su complicidad. Por eso, el pasado 23 del mes de julio, nosotros nos dirigimos a la Procuraduría General de la República y depositamos esta denuncia y ampliación de investigación en el caso de Odebrecht. En esta denuncia nosotros planteamos lo que son las grandes ausencias de la investigación que ha hecho la Procuraduría General de la República en el caso de Odebrecht. Empezando por lo siguiente, si ustedes se fijan, y es bueno que los ciudadanos lo tomen muy en cuenta, el Procurador General de la República asumió como una verdad escrita en piedra que los sobornos fueron 92 millones de dólares. Y son más. Y resulta que Odebrecht no solamente corrompió, sino también que mintió. No juegue. En todos los países donde se ha investigado, lo que Odebrecht dijo que sobornó los montos, han puesto de relieve que era mentira, que era mucho más. Y le pongo dos ejemplos. Vamos a ver. En el caso de Colombia, Odebrecht dijo que los sobornos fueron por 11 millones
de dólares. Cuando la Fiscalía, porque allí hay un Ministerio Público tan independiente que incluso ya ha citado al propio presidente de la República, cuando la Fiscalía investigó, ya la Fiscalía de Colombia va registrado por 45.6 millones de dólares en sobornos. 30 y algo más. Es decir, que ya la Fiscalía lleva más de 34 millones, .6 por encima a lo que ellos dijeron. Porque ellos dijeron lo que le era inevitable en ese acuerdo de lenidad que hicieron frente a la justicia norteamericana, brasileña y suiza. Pero hay otro caso. En el caso de Perú, en ese acuerdo de lenidad donde ellos dicen que sobornaron en la República Dominicana por 92 millones, dicen que en Perú fue por 29. Y ya en la investigación que llevan en Perú van por 40 millones detectados en soborno. Es decir, que la primer gran debilidad que tiene el expediente es que el procurador asume como verdad lo que ellos dicen, cuando esa no es lo propio de un investigador que se respete. ¿Por qué no investiga el procurador desde su punto de vista? Bueno, es que la respuesta es obvia. Usted fue Ministerio Público y sabe lo que hay. La respuesta es obvia. Es que investigar a Odebrecht es investigar a su gobierno. Es investigar al presidente de la República. Sí, empezando por el presidente Danilo Medina. Sí, voy a llegar ahí. Okay. Entonces, ese es el primer aspecto. Es decir, el Ministerio Público nuestro, el Procurador General, no hizo una investigación propia y llegó a conclusiones propias, sino que asumió lo que una empresa delincuente que confesó que durante 14 años se la pasó sobornando funcionarios y legisladores, esa empresa delincuente la asume como verdad lo que ella dijo. Primer debilidad del expediente. Okay. Otra debilidad del expediente muy notoria es que en la investigación solo se investigan las obras hasta el 2011. Las obras que se construyeron o que se contrataron del 2012 en adelante no se investigan. No hay, están fuera de la investigación, que es las obras precisamente que corresponden al gobierno de Danilo Medina. Y entonces nosotros le demostramos, entre otras cosas, que esas obras tienen que ser investigadas. Aquí, por ejemplo, están ahí, ¿verdad? Sí, claro, está detallado cada uno. Aquí, por ejemplo, ¿cuál ha sido la respuesta que usted ha recibido? Hay un cuadro, de eso hablaremos. Hay un cuadro muy interesante aquí que lo voy a mostrar. Mire, dígame una cámara aquí, por favor. Sí, mire, en este cuadro que nosotros, aquí en esta parte, nosotros hacemos un cuadro donde detallamos lo siguiente. Es bueno que detallamos lo siguiente. Vamos a ver. En ese cuadro se va poniendo en la parte de la izquierda la fecha en la que se hizo el depósito. Vamos a ver, ¿cuál de las cámaras? Aquí. Aquí. Vámonos. Sí, aquí se pone, en este cuadro que depositamos, la fecha en la cual se depositó el soborno. Okay. Y luego, aquí se pone al lado con qué contrato coincide ese monto. Ese monto, tanto qué contrato de financiación como qué contrato de construcción, no el monto, sino las fechas. Si usted hizo un aporte al Ministerio Público para que y entonces aquí le pongo cuál fue el funcionario público que firmó o el contrato de construcción o el contrato de financiación o la aprobación en el Congreso. De tal manera que entonces se pueda relacionar en alguna forma como una pista, como una pauta, a qué iba destinado el soborno. Porque el soborno tenía un objetivo, que era corromper un funcionario, corromper un legislador. Entonces hay que investigar la obra que se estaba discutiendo en ese momento o que se acababa de aprobar. Si el procurador Jean Alain le recibe eso a usted y le da curso, ¿corre el peligro de ser destituido por el presidente? Bueno, eso es lo que a él le corresponde. Darle curso a eso. ¿Pero y el riesgo? Darle curso a eso. Bueno, en la vida uno tiene que tomar decisiones o uno se debe a los favores políticos y entonces se convierte en cómplice de crímenes y delitos o uno se debe a su país. Y si entonces uno se debe a su país, él a quien se debe es al país. Y como funcionario público él tiene un deber de respetar la ley. Pero quiero concluir lo del cuadro con lo siguiente. Sí, señor.
aquí, Seguimos con en esta este, cámara. sí, en este cuadro se revela algo muy importante, Vamos que a es ver. lo siguiente. Dijimos que no se investigaron las obras del 2012 al 2014, Ok. ¿verdad? Que es el periodo del 2001 al 2014, que es cuando Odebrecht dice que durante ese periodo sobornó funcionarios. Ok. Entonces se excluyen 5 grandes obras. Vamos ¿Qué a ver. resulta? Resulta que del 2001 al 2014, lo que Odebrecht dice que sobornó fue 92 millones. Ok. Pero resulta, cuando uno investiga los depósitos que hizo Odebrecht en las cuentas de Ángel Rondón, resulta que del 2012 al 2015, a enero del 2015, de enero del 2012 a enero del 2015, los montos depositados en dólares en las cuentas de Ángel Rondón ascendieron a 62 millones de dólares. Wow. Es decir, que resulta que solamente en esos 2 años, o esos 3 años, 12, 13 y 14, en esos 3 años se depositaron para fines de soborno el 67% del monto total que Odebrecht admite Del 2012 al al 2015. 2000, a enero del Es 2015. decir, que Ángel Rondón movió más dinero. En función de los 92 millones. Exactamente. Recuérdese que mi primera tesis es que no fueron Que 92 son más, millones. que son Pero más. asumiendo los 92 Sí. que dice Odebrecht, En el gobierno el de Danilo, 67% corresponde al gobierno de Danilo. A la corresponde. gestión de Danilo. Y esa parte no se investiga. Ay, Entonces ay, nosotros ay. por eso le hicimos esa relación y se la depositamos. Otro aspecto importante Vamos a ver, ay, ay, que ay, no esto es revelador. que no está en que no incluye en la investigación, y es precisamente un conjunto de funcionarios que son piezas clave en todo el tramado de la adjudicación y de la aprobación de contratos de financiamiento como de construcción. Me estoy ¿Cuáles y por refiriendo qué? a los siguientes funcionarios. Vamos a ver. Me estoy refiriendo, en primer lugar, tienen que ser investigados los 2 expresidentes de la República y el actual presidente de la República. Es decir, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Hipólito Mejía, Leonel Medina. Fernández y también Danilo Medina. Los 3. Porque los 3 tienen que ser Por ahí mismo investigados. se desploma el De, sistema. de los 3, el único que ha dicho que está dispuesto a ir es Hipólito Mejía. Sí, como un Nosotros lo responsable. consignamos aquí. Porque a nosotros esto No es nada contra nadie, no nos simplemente, gusta, exacto. no nos gusta hacer las cosas que no sea en base a algo responsable y Y con serio. criterio, exacto. Él dio el 17 de enero una declaración Hipólito en la Mejía. cual dice, yo, si el procurador me llama, estoy dispuesto a ir Hipólito Mejía. y a declarar lo que sé. Prometió en esa ocasión que él iba a hacer una declaración pública que no ha hecho. Pero yo le consigno ahí su declaración, Así es. de los 3. Ahora, los otros 2 no han manifestado igual disposición, pero deben ser los 3 investigados, porque este es un país presidencialista y no es verdad que una empresa que durante 14 años tiene el monopolio de la construcción de las obras públicas se iba a hacer solo por iniciativa de un ministro o de un director. Permítame lucubrar ahí de orden. Vamos a lucubrar un poquito. Supongamos que el procurador Jean Alain Rodríguez decida casarse con la historia, porque lo ha citado la historia y no se ha dado cuenta, y también decida hacerse un hombrecito y lo cite a los 3, a los 2 expresidentes del presidente de la República, ¿qué pasaría? Bueno, que lo investigaría Ok. y si resulta que estos funcionarios o estos expresidentes y el actual presidente él acumula los medios de prueba, entonces él tiene el deber de procesarlo Someterlo penalmente, una vez. procesarlo penalmente. A uno en la condición de presidente de la República, Ok. que ya es un procedimiento particular que tendría que seguir, y los otros, previo con y los otros ya como expresidentes que son simples ciudadanos. ¿Y qué Pero- estatus- pero- a quién le correspondía dirigir el país entonces? Porque el presidente en medio de un proceso, un sometimiento, debe tomar una licencia o cesar en su desempeño, en su función, ¿o no? No, en el caso del presidente, eso es una situación particular
Y especial. Sí, habría que hacerle en todo caso un juicio político. Un juicio político. Que implicaría... ¿Y quién se lo va a hacer? ¿Los mismos mafiosos que han entonces recibido de Odebrecht? resulta que el Congreso está en su poder. Y financiado por Odebrecht. Decía anteriormente que, distinto a otros países, el presidente de la República no solamente tiene a su merced al Poder Judicial, así es, al Ministerio Público, sino también al Congreso. Pero ahí están los senadores tucanos, los senadores de Odebrecht y diputados, claro, esos son los que le van a hacer juicio político. Sí, pero nosotros, insisto, tenemos que presentar las denuncias, exigir a las instituciones que cumplan con su deber, exigirle a ese procurador que ha hecho ese mamotreto de expediente, ponerlo en evidencia, cómo efectivamente ha hecho un expediente. No es simplemente decir que es un mamotreto de expediente, es ponerlo en evidencia. Y entonces, si no actúa, a pesar de que se le ponga en evidencia, entonces pague el costo político de su actuación. Pero quiero concluir esta parte diciendo que además de los expresidentes, nosotros hemos planteado la necesidad de que también sean investigados. Si usted me permite ya la pausa, y después de la pausa, yo sé que el país le va a agradecer que le revele esos nombres que usted entiende que también deben ser investigados, pero además, usted ha planteado dos escenarios. Usted dijo dos escenarios y solo ha planteado uno. Poner en evidencia a los funcionarios y presionarlos para que actúen o que paguen el costo político. ¿Y cuál es la otra decisión que debe tomar el pueblo dominicano para salir de esto? Estoy conversando con el candidato presidencial de Alianza País, don Guillermo Moreno. Después de la pausa, él sigue diciendo lo que otros callan. El candidato presidencial Guillermo Moreno de Alianza País ha venido a este programa a decir lo que otros callan. Y yo muy amablemente le he prestado mi tribuna porque precisamente me corresponde a mí todos los días decir lo que otros callan, pero a nuestros invitados también le permitimos que hagan lo mismo. Faltaron nombres de lo que usted entiende que deben ser investigados y en el expediente de Odebrecht. Sí, entonces ahí combino dos cosas. Mira, como esto es un expediente que tiene 77 páginas, digamos, y tiene muchos cuadros, y no podía ser editado y fue depositado, entonces nosotros hicimos una versión popular en un periódico que publicamos en Alianza País que se llama El Aliancista. El Aliancista. Entonces, en ese periódico... Pero no lo conocía ese periódico. Sí, ¿cuándo salió? Este es el primer número. Ah, estamos dando primicia. Sí, entonces, en este primer número lo que hicimos fue condensar, como en parte, esa denuncia. ¿Y ahí están los nombres? ¿Esos son? Ya como artículos. Entonces aquí, en la primera parte, revela lo que nosotros en la denuncia planteamos, que en ese expediente falta gente, incluyendo al presidente. Entonces, además de los expresidentes, está el caso. Hay tres personajes, tres legisladores. Ahí estamos viendo al expresidente Leonel Fernández. Vaya describiéndolo. Para entonces hay tres legisladores. Está el caso de Reinaldo Paredes. El que no se lodó. Cristina Lizardo. El que pasó por el lodo y no se lo dio. Y Abel Atahualpa Martínez, Abel Martínez. ¿Por qué ellos tres? Ellos tres son los responsables del 80% de la aprobación de los contratos de construcción y de financiación de las 17 obras de Odebrecht, incluyendo las adendas que se le hicieron a esos contratos. Porque uno de los mecanismos de sobrevaluación, sobre todo que utilizaba Víctor Díaz Rúa, era que se contrataba por un precio y cada 6 meses, al año, cada 8 meses se hacía una adenda. Para abultar más. Se abultaba y entonces algunas veces la obra terminaba costando el doble y hasta el triple de lo que originalmente se había contratado. Pero Reinaldo dijo que pasó por el lodo y no se enlodó. Bueno, lo primero que está admitiendo es que es un lodo. Que es un lodo. Eso es lo primero que está admitiendo. En el Congreso, ¿sabes? Pero además, si él no se enlodó, él no cumplió con su función. Porque él, como legislador, tiene que ejercer un control. Esa es la función, una de las funciones que tiene el Poder Legislativo, el control del Ejecutivo. Y por eso precisamente el Poder Legislativo tiene que aprobar tanto los contratos de construcción como los contratos de financiación que comprometen al Estado, que le envía el Ejecutivo.
Entonces ellos tres no cumplieron tampoco entonces con su función porque está demostrado o debería confesado que sobornó. Pero además todos sabemos que los sobornos llegaron al propio Poder Legislativo. Y en 2 segundos, y además, ¿qué busca Bichara, Gonzalo, entonces resulta Ajá. que en las cinco obras que se construyeron durante el periodo 2012-2014 Sí. son imprescindibles Gonzalo Castillo como también Rubén Bichara. Porque son Rubén Bichara es el director ejecutivo, vicepresidente de la CDEE, que es de Punta Catalina, que es un cuerpo del delito. Bien. Y entonces aparecen también los 3 ministros de Hacienda que aprobaron los contratos de financiación. Ahí están mediante los cuales se construyeron y se financiaron las obras de Odebrecht. Ahí están hechas las revelaciones y qué bueno que don Guillermo Moreno ha venido a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callen. Hasta mañana con otra entrega. Dando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó